pues, pareceres, opiniones y bueno, y ver cómo construimos sobre esta premisa. Para mí es un privilegio enorme compartir el escenario con tres personas que conozco muy bien y respeto y le tengo mucho aprecio, pero sobre todo con quienes hemos compartido etapas interesantes de esta jornada que, que sugiere emprender en el sector fintech en la República Dominicana. Gracias a los tres por acompañarnos y quiero iniciar con un poco de contexto. Emprendimiento, fintech en República Dominicana de alguna manera sugiere etapa. De alguna manera sugiere etapa en la que estamos, o sea, si ya tuviéramos bien avanzado, no estaríamos hablando quizás de la etapa emprendimiento. Yo quiero arrancar contigo, Alan. Básicamente, ¿en qué etapa está el sector fintech? Bien, pues muchas gracias primero, Gianpiero, y al resto de los compañeros. Como tú dices, qué bueno que esto es modo conversación porque estamos aquí hablando entre amigos. Mira, yo creo que estamos en el momento ideal para aventurarse a ciertos emprendimientos fintech. AdoFintech inició hace ya 2 años prácticamente, y en el momento en que iniciaba y antes de fundarse, cuando conversábamos, todavía se veía que el sector estaba empezando a conocerse, todavía se veía que había oportunidades muy claras a futuro, pero todavía una situación un poco incierta en muchos aspectos de mercado, en muchos aspectos regulatorios, en las propias necesidades y muchas de lo que se requería para que se pudieran cubrir. Sin embargo, ha pasado mucho en estos últimos 2 años. Yo creo que el mercado está ahora en una condición ideal para empezar a emprender y desarrollar de manera contundente proyectos tanto B2B como B2C en el área de fintech. La pregunta es, Santiago, en la etapa en la que ¿estamos muy temprano, momento ideal o ya estamos tarde? Bueno, siguiendo con lo que comenta Alan, estamos en un momento, yo te diría que genial, producto en gran medida por la misma pandemia. La pandemia forzó a que nos fuéramos al mundo digital en muchos aspectos de nuestras vidas y por lo tanto las necesidades están ahí. Entonces, yo te diría que a pesar de que la conversación es sobre fintechs, yo también te diría que es un tema de emprendimiento. Existe un ambiente para poder emprender en República Dominicana y yo te diría que siempre es difícil, porque emprender es la cosa más difícil que hay en la vida, porque está lleno de riesgos, tú no sabes cómo va a ir, pero sí sabemos que cada vez que hay un emprendimiento que funciona y es exitoso, lo que hizo fue que nos facilitó la vida, nos hizo mejor forma de poder comprar o vender un producto, de poder adquirirlo, de ahora con todo este tema de fintechs, que si un marketplace, que si un tema de seguro, que si un tema que te puede ayudar a mejorar tu finanza. O sea que al fin y al cabo todo eso termina ayudando a la misma gente. Y estamos en un momento buenísimo con tasas extremadamente bajas por el exceso de liquidez que hay a nivel global y en República Dominicana. O sea que cualquier buena idea que genere un alfa, sin duda eso tenemos que estar pro eso. Y fácil, no necesariamente, pero de que es un momento bueno para hacerlo, sí. La pregunta que me surge entonces, Jorge, es, ¿tenemos los recursos, tenemos los skill sets, tenemos la materia prima para un ecosistema de emprendimiento fintech? Bueno, es una excelente pregunta. O sea, realmente aquí hay mucha gente con mucha capacidad de desarrollar muchos productos. Lo estamos viendo con la cantidad de gente que trabajan de forma remota. Ahí tal vez la gran pregunta es lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo alinear los diferentes
incentivos para que las cosas pasen, ¿no? Hay montones de compañías que están completamente en stealth mode, o sea, que nadie sabe que existen, pero que están sentados, que están trabajando y que están avanzando con sus productos. Definitivamente, como en todo lo que es tecnología, hay una escasez de personal y no es por falta de que haya buena gente, sino simplemente que la demanda es grandísima, ¿no? O sea, te pones a ver las estadísticas, tenemos 20 años de deficiencia donde graduados de universidades son menos que demanda, ¿no? Donde sale una tecnología nueva y se necesitan miles de personas a trabajar en eso. O sea que yo entiendo que el personal como tal o la capacidad no es un problema, pero sí el tema de los incentivos, ¿no? O sea, ¿cómo alineamos los incentivos de las diferentes partes para que funcione el proyecto? Igual del lado del conocimiento más técnico, del conocimiento financiero, del conocimiento, vamos a decir que no de desarrollo, ¿no? De la parte no técnica del punto de vista de tecnología, sino que la parte de técnica del punto de vista de las finanzas. Hay muchísimos profesionales nuevos y gente vieja que han reaprendido muchas cosas. O sea, como comentaba Alan, hace 3, 4 años, cuando empezamos a hablar de esto, uno de los principales problemas era explicarle a la gente que era un emprendimiento y que era un startup y cuáles son las diferentes cosas, ¿no? Hoy en día hay mucha más gente interesada, tanto en el sector tradicional como graduándose, en todo el movimiento de fintech a nivel internacional, y eso obviamente está repercutiendo en el personal local, ¿no? Hay montones de gente interesada en lanzar productos, lo cual es muy bueno. Santiago, dime algo. A diferencia quizás de otras industrias, de otros sectores, yo creo que es válido asumir o confirmar que fintech es bien cash intensive, ¿no? Que un emprendimiento fintech requiere una gran inversión. Muchas veces, de hecho, es un poco opuesto a lo que típicamente se aconseja de empieza lean, empieza con un MVP, con un proof of concept y empieza a iterar sobre eso. Pero eso quizás es algo que no puedes hacer del todo en fintech, porque los sistemas, la rigurosidad, la data, información confidencial de los usuarios, conexión con la infraestructura de pagos, de sectores financieros y demás, la verdad que conlleva mucha inversión. Es así, es cash intensive en Dominicana, existe el apetito desde el punto de vista de inversionistas para poner esa cantidad o esa magnitud de inversión en el sector fintech de startup de Dominicana. Santiago. Espérate que se me quitó la cámara. Ya, apetito hay y de hecho hemos estado viendo diferentes emprendimientos que están recibiendo capital de diferentes inversionistas. Hay inversionistas locales, hay inversionistas regionales, también están los organismos internacionales que están creando el ambiente para justamente poder generar la confianza en que sí se invierta en estos emprendimientos. Yo te diría que justamente al hecho de ser tan fácil poder llegarle a muchas personas, al mismo tiempo también genera una especie de riesgo. Estamos escuchando mucho de lo que tiene que ver con los ciberataques o el cibercrimen y todo lo demás. Y cuando entonces te vas al mundo digital, pues eso genera ruido. Y yo te diría que la palabra es confianza. O sea, ¿cómo le generamos confianza a un emprendimiento? ¿Cómo se le genera confianza a una cosa nueva que de repente no tiene un edificio grande donde tú vas y haces una fila y genera una necesidad por un producto o por un servicio? Ahora de repente por tu celular puedes hacer prácticamente todo. Entonces, sí, ahí hay una barrera de entrada. Yo te diría que dependiendo de qué tipo, cuál vertical de las fintech, del mundo fintech te vayas a ir, tienes que generar esa confianza y te puede costar en algunos casos más que en otras de las verticales. O sea, por ejemplo, si tú hemos visto, por ejemplo, aquí la vertical esta del marketplace y han salido ahora, incluso de antes de la pandemia, pero se aceleraron.
el hecho de tú poder crear esa masa crítica de personas, pues te hace de alguna manera como que ya estás en un proceso mucho más maduro donde puedes comenzar a recibir inversiones. Y yo te diría que un tema clave para poder, primero, es que creo que la empresa del presente no es de un tipo que se escondía y que no le decía nada a nadie y que estaba muy celoso de la información. Hoy en día tú necesitas fondos de fuera, tú necesitas participación de diferentes jugadores del mercado para que realmente se monten contigo y puedan generar el efecto plataforma para que tú puedas ser exitoso en tu negocio. Entonces, tienes que hablar con gente, tienes que enseñar cosas, tienes que escalar tu negocio para que de esa manera pues puedas atraer los capitales que vayan a venir. Pero sí, puede ser intensiva dependiendo del nicho en que te quieras entrar. Se trata de escala, por eso es que hay muchas veces que decían que República Dominicana es un mercado muy pequeño, creo que tal vez hablaremos de eso un poco más adelante, pero cuando te pones a comparar, por ejemplo, con un mercado como México, como en Colombia, o bueno, Europa y Estados Unidos, donde hay cientos de millones de personas, es mucho más fácil pegar una y entrar. Pero aquí hay apetito de capital y bueno, hay barreras dependiendo del nicho. Jorge, ¿tú querías agregar algo brevemente? Sí, sí, completamente de acuerdo. Ahora, lo que tú comentabas al principio me parece que es muy importante y es que tenemos que entender que FinTech, a diferencia de otros mercados, y vamos a decir mercados similares, FinTech, medicina, todo lo que tiene que ver con hardware, con desarrollo de equipos, son mercados que son difíciles de trabajar porque son mercados donde hay muchas integraciones, ¿no? Entonces, creo que hay como que una barrera adicional a las tradicionales de emprendimiento en Latinoamérica. Por eso que mencionas, porque yo no puedo venir a decir, hey, yo estoy cobrando por internet, porque hay un ecosistema de pago. De nada sirve que tú tengas una pasarela de pago que no esté integrada con el sistema bancario, por ejemplo, ¿verdad? Porque no tiene forma de entrar y de sacar dinero de ese lado. Entonces, FinTech necesita ese long haul o necesita ese tiempo adicional, a diferencia de algo como, por ejemplo, e-commerce, ¿no? Tú puedes el día de mañana empezar a vender por internet, ¿no? A diferencia de algún sistema tipo SaaS, que tú dices, yo voy a dar un servicio en la nube para resolverle este problema a X institución, ¿no? Eso yo creo que es algo que es importante entenderlo, que FinTech es más lento que muchos otros mercados y por lo tanto es más intensivo en capital. Y luego la otra cosa que también es súper importante, que respalda eso, es que es mucho más business to business, es mucho menos venta directa al consumidor. Y como todos sabemos, vender a las instituciones, especialmente vender a instituciones grandes, es un proceso que es un poco más largo, ¿no? Entonces, son como que esas dos cosas que muchos le hemos aprendido a la mala, donde tal vez no es tan sencillo el tú decir, vamos a juntarnos 4 programadores y un agente de ventas y vamos a montar un servicio, vamos a empezar a vender, sino que tienes que hacer un plan por lo menos 2, 3 años de desarrollo, de implementación, para poder tocar las puertas correctas, conseguir los permisos correctos. Y así yo creo que FinTech tiene como que esa, tal vez, escalón de dificultad un poquito más alto. Claro. Alan, dime una cosa. Yo creo que, bueno, hace mucho sentido que sea cash intensive, porque quizás para tú agregar valor en un ecosistema financiero, tú tienes que tener relevancia, ¿no? O sea, tú puedes agregarle una decoración, colores al sistema actual y quizás no tiene tanta relevancia, pero cuando ya tú controlas, tú eres la pasarela de pago, cuando ya tú eres el hub de cobros o lo que fuere, ya eso te da un poquito más de relevancia, pero para entrar ahí y para tener esa relevancia, yo creo que eso es lo que conlleva un poco esa necesidad de capital. Me gustaría saber un poquito tu parecer en ese sentido y de qué tan concentrado está el sector dominicano, el sector financiero dominicano, que permita o no permita esa entrada. Bien, yo creo que voy a tomar la posición un poco contraria, validando y estando de acuerdo primero en lo que han dicho Santiago y Jorge. Es un negocio muy intensivo de capital si te dedicas a una de las líneas que son intensivas de capital. Si estás en el mundo de pagos
Si estás en un B2C, necesitas tener volumen, necesitas estar súper integrado y necesitas escala sí o sí. Y para alcanzarla se necesita mucho capital. Pero no olvidemos que FinTech tiene muchísimas verticales. Entonces hay muchas otras líneas de FinTech que no necesariamente son tan intensivas de capital, que sí pueden depender un poco más del ingenio, de la capacidad de desarrollo. Lo único que como es un segmento que mayormente está apoyado en una industria regulada, sí los tiempos son tiempos largos, sí se necesitan buenas conexiones para poder conseguir data, para poder entrar, pero imagínate que estás en un tema de inteligencia artificial, un tema de alternative credit scoring, son áreas donde no necesariamente es tan intensivo de capital. Entonces, hacer un poco esa salvedad. Lo otro que quería comentar era que tú mencionaste algo muy importante que yo creo que no es excluyente de si se requiere mucho capital o no, es el tema del modelo Lean para inicio, el de lanzar con un MVP, con una prueba de concepto. Y te lo digo porque dentro de nuestros propios emprendimientos lo hemos hecho así. Aunque requieren de capital, no necesariamente quiere eso decir que no vas a lanzar con una metodología Lean donde tú, en vez de durar años de estudio, de diseño y desarrollo, tú lo haces estando en el mercado, vas aprendiendo del mercado, vas iterando y va encontrando el encaje producto-mercado. Ese product market fit que todos quisiéramos tener, se encuentra sacando primero un MVP, y eso en cualquiera de las líneas de FinTech en la que a mí me ha tocado participar, directa o indirectamente, en todas es posible y beneficioso. Ahora, Santiago, si yo me pongo a la República Dominicana en contexto geográfico y de tamaño de mercado, 10 millones de habitantes, más o menos. Tú hablas de que el tamaño de mercado puede ser una alícuota o una parte de eso. Cuando miramos hoy en día los márgenes, margen promedio de ingresos por usuario, okay, por cliente, y tú miras el tamaño del mercado, y tú miras y te pones en los zapatos de un venture capitalist o un inversionista institucional global, tú quizás pensarás, óyeme, pero un emprendimiento en Dominicana con tanto riesgo, un mercado incipiente, un mercado que están haciendo, ¿realmente tiene sentido invertir en un emprendimiento en Dominicana tomando en cuenta que el tamaño del mercado puede ser pequeño? ¿Tú crees que somos suficientemente atractivos como mercado para inversionistas institucionales extranjeros? Yo te diría que sí, pero sí, esa es una conversación que se tiene y se habla bastante. Y yo te diría que, por ejemplo, el caso en Argentina, donde hay toda una industria fintech que ha avanzado mucho más rápido, pero el mercado es mucho más grande. Lo que vimos también en Colombia, en México, o sea, son mercados, vamos a decir, que tienen un nivel más arriba. También tiene mucho que ver, aunque hoy en día está en duda, la institucionalidad que tienen esos países, o sea, qué tan rápido va la regulación o cómo el mercado camina. Yo creo que viene siendo más un tema ahí que lo que son los 10 millones, porque también tenemos la isla, somos 20 millones. O sea, uno diría, oye, pero son 20 millones. Bueno, pues son dos culturas diferentes, el tema de lo que regulaciones diferentes, formas de vida diferentes. Yo te diría que las que van a ser exitosas tienen que considerar a República Dominicana, pero no necesariamente que sea el mercado de República Dominicana la clave. O sea, eso que mencionaba Alan, y bueno, nosotros mismos también lo hemos estado viendo en Boost. Nosotros lo que andamos buscando, estamos trabajando en República Dominicana dentro de lo que es el ecosistema del emprendedurismo, para que genere la confianza necesaria para que los capitales puedan entrar a estas empresas, desarrollar los talentos y que no se queden en República Dominicana, pero para nada. O
O sea, la idea es que República Dominicana sirva de puente hacia todos los mercados que estén en la zona. O sea, cuando tú te pones a ver, Claro. Santo Domingo son 3 millones, Santiago es 1 millón, República Dominicana somos 10, pero en la isla somos 20, y en Centroamérica y el Caribe ya somos 80 millones, y si juntamos un poquitico Colombia, tenemos capacidad de poder competir. Y yo creo que justamente el tema de una iniciativa, un emprendedurismo, un emprendimiento de fintech o de cualquier otro que utilice tecnología, que utilice el mundo digital, pues las fronteras no necesariamente van a ser la limitante. Y debe de considerarse de esa forma para que nos podamos beneficiar de ese valor agregado por unidad, porque vamos a tener un costo cada vez más bajo. Entonces lo que tenemos que generar es ese valor agregado de servicio o producto. Claro, ahora, algo clave es la materia prima o el talento para desarrollar esos emprendimientos. Y quiero pasar ahí con Jorge, pero antes de eso, Alan, una pregunta. Santiago tocó algo muy importante, que es el tamaño de mercado. Si conectamos 20 de la isla o 10 millones de dominicanas con otros países, somos 40, somos 50, somos 70. Pero conectarlos, hay un detallito interesante que es la regulación. ¿Existiría la posibilidad de que haya una regulación como el bien público regional, una iniciativa de ese tipo, de cara a que se comparta o se homologue algún tipo de regulación a nivel regional para que una fintech que opere en DR pueda operar en otro país? No sé si hay algo de eso que pudieras comentarnos. Sí, primero separar de cuáles emprendimientos fintech requieren de una regulación y cuáles no. Muchas veces nos concentramos en pensar que no se puede porque no hay una regulación que lo permita, pero quizá a la vez no hay una que lo prohíba. Y no todos los emprendimientos requieren de una regulación específica. Sin embargo, los que sí requieren de regulaciones específicas, hay iniciativas caminando que sí están facilitando el mismo tema por ejemplo, un proyecto del BID de bien público regional precisamente, donde se están evaluando iniciativas conjuntas a nivel latinoamericano. Hay la integración de todas las asociaciones de fintech de Iberoamérica. Como bien sabes, AdoFintech es miembro de una federación de asociaciones de fintech iberoamericana, donde están todos los países latinoamericanos más España, y eso facilita el acceso. Y yo creo que es cuestión de tiempo donde pueda haber cierto tipo de homologación de algunas regulaciones que puedan ser comunes. No olvidemos de que industria financiera es una industria muy regulada y tiene que serlo, y obedece a condiciones de mercado muy particulares. Entonces, es poco probable que, así como no han habido regulaciones estandarizadas en el sector bancario a nivel regional, quizás no necesariamente van a haber regulaciones estandarizadas a nivel de fintech a nivel regional. Pero eso no quiere decir que no se facilite la regionalización de emprendimiento, y ya está pasando. Hay muchísimos casos de fintech latinoamericanas que están operando a nivel regional. Lo que pasa es que, como siempre en los mercados internacionales, cuando se habla de Latinoamérica, primero hablan de Brasil y México. Pero nosotros estamos en una posición envidiable de un mercado pequeño. No lo veamos solo como un problema. Sí, ciertamente una dificultad en cuanto a crecimiento del tamaño, pero también es una ventaja en cuanto a poder probar, desarrollar, crear aquí y perfeccionar lo que después vaya a expandir a nivel regional. Yo creo que una parte que muchas veces olvidamos, todo eso que hemos comentado, inversión, regulación, oportunidad, tamaño de mercado, tiene mucho sentido, pero muchas veces olvidamos que nada de eso sería posible si no tenemos cómo desarrollar
esas herramientas tecnológicas, ¿no? Cómo desarrollar ese software, cómo desarrollar o armar estos emprendimientos. Y eso me lleva a un punto yo creo que muy importante que quiero tratar contigo, Jorge. Desarrolladores de frontend, de backend, Scrum Masters, DevOps, diseñadores, ingenieros de data, personas de producto, ¿no? O sea, en general, todo lo que conlleva, todo el equipo que debe de formar parte de un emprendimiento, de una fintech, para tú poder contratar en escala, ¿ok? Porque hay una alta rotación de ese tipo de personal, porque es muy competitivo el landscape global. ¿Tiene Dominicana lo que se requiere para quizás desarrollar acá, aunque como Santiago decía, exportar fuera el producto o servicio que se desarrolla? ¿Tenemos esa materia prima? ¿Estamos muy temprano, en buen momento, o sí se tiene ya? Mira, yo creo que tal vez lo que hay que hacer es voltear un poco la pregunta y un poco lo que estábamos diciendo. O sea, desde hace mucho tú no puedes pensar en desarrollar para el mercado local o para el mercado internacional. Tú estás compitiendo a nivel internacional. Hay cientos, si no miles de gente que trabajan desde Latinoamérica, bueno, desde República Dominicana, perdón, y de Latinoamérica tienen que haber centenas de miles de gentes que trabajan para todos los mercados, ¿no? O sea, ya no es común y extraño que una gente trabaje remoto por una compañía de Estados Unidos. Hace 10 años eso era algo raro. Hace 10 años era como que tú vas a trabajar por una compañía en otro país. Hoy en día eso no es un problema. Entonces, eso nos lleva a la pregunta que tú tenías, si es dónde está el talento y cuál es el mercado que ese talento está atacando. Y ahí yo creo que podemos dividirnos en dos tipos de compañías, porque tú puedes perfectamente montar una compañía de base latinoamericana que opera en una jurisdicción en Estados Unidos o en Europa, en la cual tú tienes unas economías de escala muy interesantes. Y eso está pasando en todas las industrias, no solo en fintech, donde tú tienes parte del equipo vive en Estados Unidos, parte del equipo vive en Latinoamérica, parte del equipo vive en Europa, parte del equipo vive en Latinoamérica. Y tienes esas estructuras que ayudan con ese personal como tal, ¿no? Igual lo mismo que estamos diciendo. Yo creo que tal vez la pregunta interesante aquí es cómo tú naces en un mercado como Dominicana y tu producto no está tan adaptado a Dominicana que no funciona fuera de Dominicana. Nosotros tenemos ahora mismo una compañía que estamos abriendo mercado en México, simplemente porque ya no podemos crecer más aquí en Dominicana, ¿no? Yo tengo otra compañía en la cual nosotros ni siquiera pensamos correr en Latinoamérica porque tenemos nuestro 80% de nuestros clientes está en Estados Unidos, ¿verdad? Y aunque no necesariamente son fintech, una está en PropTech, la otra está en software as a service, tenemos que entender cuál es ese modelo de pensar y construir cosas para el mundo. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, tú puedes contratar gente en todo lado de Latinoamérica para hacer productos de Latinoamérica. De hecho, lo estamos viendo hoy en día. Miren lo que hablamos ahorita de las compañías de delivery. La gente de Hugo arrancaron en Centroamérica y están operando en República Dominicana. La gente de Pedidos Ya arrancaron en Argentina y tienen esa estructura, ¿no? Hay montones de compañías que funcionan en múltiples jurisdicciones en Latinoamérica que simple y llanamente entienden el problema de el latinoamericano. Y eso es donde tal vez tenemos que entender. Definitivamente Brasil es como que su mundo aparte, hay un tema ahí cultural y de idioma, pero el resto de Latinoamérica las cosas fluyen. O sea, yo tengo, no sé si décadas probablemente, tenemos de gente que se mudan de Colombia para México, para dentro de Centroamérica, que vienen para el Caribe, que van, o sea, todos esos flujos y todas esas relaciones que hay se traducen en los negocios. ¿Y por qué no? Te pongo, por ejemplo, nuestro programa de aceleración que estamos corriendo ahora, tenemos mentores que viven en Colombia. Hay uno de otros mentores que nunca nos hemos visto en persona y tenemos 2 años trabajando juntos. Entonces, ese cambio de mentalidad que hay en la sociedad de trabajar remoto, que creo que es tal vez la única cosa que le podemos dar gracias a la pandemia, que para algunos de nosotros tenemos 10 años diciendo a la gente que este tipo de cosas se pueden, y ahora resultó ser que en los últimos 2 años todo el mundo se dio cuenta que sí es posible, te traducen a tener eso, ¿no? En mi compañía de software yo tengo gente que vive
Punta Cana, yo tengo gente que vive en Santiago, yo tengo gente que vive en España. Nosotros tenemos gente que vive en diferentes países. Ya yo no tengo esa limitante de que te voy a contratar a alguien que está en Dominicana para trabajar en un proyecto para Dominicana. Y así mismo ocurre en todos los demás países. Entonces, volviendo a la parte del personal y de la capacidad técnica que hay, si te abres a ver qué hay en Latinoamérica, cuáles son esa gente con la cual tú puedes complementar las cosas que no necesariamente hay en República Dominicana, tú puedes ver cuáles son las fortalezas que tenemos como dominicanos. Y algo que yo he visto y que todo el mundo que ha contratado gente de acá me ha dicho lo mismo, es que los dominicanos tenemos tres características bastante superiores al resto de Latinoamérica. Nosotros resolvemos con pocos recursos. Ese espíritu del dominicano de buscarle la vuelta a los problemas es algo que es fundamental en los temas de emprendimiento. Segunda cosa que son muy buenas los dominicanos cuando le cogen pasión a un tema, simplemente trabajan y trabajan y trabajan hasta que lo tengan resuelto, ¿no? Y la tercera cosa es que somos excelentes aprendiendo cosas nuevas. O sea, yo he contratado gente en mi compañía de software, que no saben el lenguaje en el cual nosotros trabajamos. Y en cuestión de semanas o 1 o 2 meses ya son fluidos en ese tema, ¿no? Entonces somos muy versátiles, ¿no? Así mismo como el dominicano, esa cosa que a veces la gente dice que es mala, pero que es buena. Así mismo como el dominicano, desde que se monta un avión y pisa en otro lado, ya tiene el acento de ese sitio. Eso nos sirve para adaptarnos. Nosotros le caemos súper bien a todo el mundo en Latinoamérica y encajamos muy bien en Latinoamérica y podemos tener esos equipos de múltiples países sin ningún problema, ¿no? Entonces tenemos que play nuestras fortalezas. Claro. Santiago, dime una cosa. Si no hay emprendimiento, quizás no hay inversión. Si no hay inversión, no hay emprendimiento. Ahora mismo en el mercado, ¿hay más emprendimiento que inversionistas o hay más inversionistas que emprendimiento? Yo te diría que hay de las dos. Ahora mismo hay mucho entusiasmo porque también se ha corrido mucho la voz de... Antes la gente nada más decía, bueno, pero es que emprender es muy difícil, mejor me empleo y trabajo mi vida entera, estudio y sigo por ahí. Y luego vino Silicon Valley a explicarle al mundo que se podían crear empresas que podían ser igual que países prácticamente en cuanto a generación de ingresos. Yo me fui en una oportunidad a Silicon Valley y cuando estoy ahí me hacen toda la historia de por qué Silicon Valley, qué onda, qué cosa. Y cuando me decían, no, pero que de 100 emprendimientos solamente hay 5 que le va bien y 2 que son la cosa de lo último. Y yo me quedé en mi cabeza pensando, pero ven acá, ese es más o menos el mismo número que hay en República Dominicana, porque tú lo escuchas, tú más o menos lo ves. O sea, es verdad que no todo el mundo la pega, pero ellos me decían que ellos ahí en California, y como que es un tema de mindset, ella habla mucho del mindset, de cómo vemos las cosas. Y ellos mencionaban que si tú fracasas en un emprendimiento, que tú lo que tenías que lograr era no morir. O sea, no te endeudes hasta allá, no hagas un desastre, haz la cosa bien, hay metodologías, hay mucho tema del ecosistema, que son mentorías, que son incubadoras, que son aceleradoras, que son todo eso. Y yo te diría que justamente en los últimos 5 o 6 años, bueno, con Jorge, cuando estaba en coworking, por allá por el 2013, 2014, en esa época eran palabras muy extrañas. Pero hoy en día, cuando tú comienzas a ver qué es lo que es el ecosistema del emprendedurismo en República Dominicana y te encuentras que ya hay muchos actores dentro de eso. Bueno, aquí estamos Jorge, Alan y yo, que tenemos que ver con incubadoras, con aceleradoras, con laboratorios, con cosas así. Jorge mencionaba lo de mentores. Ese tema de una red de mentores es crucial. ¿Y por qué todo esto es importante? Bueno, porque sabemos que el camino del emprendimiento es muy difícil y que se arriesga a capital si uno se lleva mucho de las emociones. Y justamente, por ejemplo, en el caso de Boost, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros vemos los emprendimientos, lo pasamos por una metodología, vemos, y lo que nosotros queremos es invertir para que otras personas inviertan en ese negocio y que funcione. Y para eso están la serie A, serie B, serie C,
pero justamente es una forma de institucionalizar lo que son los emprendimientos para que el capital del inversionista pueda minimizar los riesgos de fracaso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, estamos viendo cada vez más emprendimientos en República Dominicana, y no porque yo lo digo, sino está el estudio que hizo Barna hace un par de años y que se había hecho otro hace como 7 u 8 años. Está un estudio del Global Accelerating Network, donde menciona que República Dominicana es uno de los países donde más emprendimiento hay. Incluso me llamaba mucho la atención que decía como que en República Dominicana el miedo de atreverse a empezar, aquí era uno de los países donde más bajito se tenía el tema del miedo. O sea que aquí la gente le da para allá, sin miedo, pero terminan en muchos casos sufriendo, que a los 2 años no lo logran y entonces terminan ya dejando de existir. Entonces el inversionista busca la forma de que sea más de 2 años y que realmente sea exitoso. Entonces creo que el ecosistema que estamos trabajando ahora y que entiendo que va a seguir reforzándose, es justamente el camino que tiene que ver con incubación, con aceleración, con red de mentorías, con capital ángel, con estructuras de serie A, serie B, serie C, y al mismo tiempo también que sea mucho más transparente. Entonces, el estudio que arrojó Barna mencionaba que había un tema temas, vamos a decir, de monopolios en República Dominicana, y es algo que creo que también sería interesante que se traiga sobre la mesa en lo que son prácticas monopólicas y demás, porque un emprendimiento viene a romper algo, viene a hacer que algo que se está haciendo se haga mejor y más rápido y más seguro. Y eso obviamente choca con el sistema. Entonces, creo que eso sería una de las cosas que debería verse, porque ganas hay, dinero hay, mercado hay, y lo más importante es que hay problemas. Nosotros estamos rodeados de problemas y todos los problemas son oportunidades de negocio. O sea que espero que eso responda a tu pregunta. Sí, claro que sí. Alan, yo creo que, bueno, ustedes los tres son un ejemplo viviente de que se puede emprender en fintech en República Dominicana. Y si bien es cierto que cada fintech, y sobre todo vertical, tendría sus retos diferentes una de la otra, no menos cierto es que deben de haber algunas cosas en común o como receta o ingredientes clave para poder emprender, sacar la cabeza, ser exitoso, cualquier medida de éxito que queramos ponerle de una fintech en República Dominicana. ¿Cuáles crees tú que son esas cosas básicas que debe de tener cualquier emprendedor, emprendimiento, equipo emprendedor para ser exitoso en este ecosistema? Bueno, mucho de lo que se requiere en fintech va a compartir las necesidades con cualquier startup, o sea, empezando por una necesidad del mercado, un dolor del mercado que no pueda ser bien atendido por los jugadores actuales. Para mí esa es de las cosas que hace a fintech muy particular, porque al ser un mercado tan amplio, con tantas aristas distintas, le permite a las empresas de fintech concentrarse en un dolorcito específico y hacer eso diferente y hacerlo muy bien y hacerlo rápido, distinto, y de eso haces un emprendimiento. Ahora, lo normal que debe de tener cualquier startup no deja de ser real en el mundo de fintech. Tienes que encontrar una oportunidad de mercado, un encaje producto-mercado, tener una oferta diferenciadora que lo haga distinto, tener un buen equipo detrás. Y en la parte de fintech en particular, lo que no comparte con nosotros, tiene que darle bastante importancia a los elementos regulatorios o elementos de seguridad del mercado. O sea, no olvidar que cualquiera de las verticales en las que trates, no puedo olvidar temas como ciberseguridad, protección de data, toda la parte de seguridad jurídica, toda la parte de atender las regulaciones existentes. Entonces, muchas veces los emprendedores creen que hay cosas que no se han hecho porque a nadie se le ha ocurrido y que, bueno, yo tengo la idea de poder hacer esto,
más rápido y más fácil y no tengo que hacer aquellas cosas porque ¿por qué hay que pedir tantas informaciones para abrir una cuenta? Bueno, porque hay una ley de prevención de lavado de activos que te exige que tienes que conocer X cantidad de informaciones antes de. Entonces, sin olvidar eso, pues yo creo que el que atiende esos temas de necesidad del mercado, encaje producto-mercado, una oferta diferenciadora, en el mercado fintech en particular, que sea disruptivo, que rompa con lo tradicional, va a encontrar un producto. En una ocasión yo le decía a unos socios que tengo de fuera de que en fintech cada producto se convierte en una empresa. Entonces, a diferencia de una empresa tradicional, que muchas son multiproductos y tienes una única empresa y está creando productos, en fintech tú tienes la ventaja de que creaste un producto nuevo y ese hace un spin-off y es su propia empresa y levanta su propio capital y ya ahí tienes una iniciativa independiente a las otras. Entonces, oportunidades hay, pero hay que tener esos diferenciadores. Jorge, voy aquí recogiendo un poco de lo que había llegado previo al encuentro de hoy como preguntas, ¿no? Al igual que las del chat. Voy recogiendo un poco los temas generales. Crowdfunding. Quiero empezar con ese. ¿Cuál es el estatus actual del tema crowdfunding en el país? ¿Apetito, necesidad? ¿Cuál crees tú que es el estado general de crowdfunding en el país? Ok, me dejaron la difícil, pero está bien. Mira, definitivamente hay yo entiendo que hay que probar muchas cosas, ¿no? O sea, al final del día, crowdfunding es uno de esos sitios medio oscuros, porque al final del día eso no es finanzas. Y esa es la gran pregunta que no aquí, sino que todos los países se han hecho, ¿no? ¿Qué tipo de garantías? Un poco lo que hablaba Alan. O sea, hay toda una serie de regulaciones que dicen que yo no puedo simplemente tomar dinero y darte equity, que yo no puedo tomar dinero y prestarlo más para adelante, que yo no puedo tomar dinero a cambio de una promesa, ¿no? Entonces, eso es un tema, vamos a decir que uno de los grandes debates, y es que desde el punto de vista regulatorio. Ahora, por el otro lado, la gran pregunta es si de verdad el público dominicano entiende y quiere eso, ¿verdad? O sea, porque todo el mundo sabe de los Kickstarters y de las grandes empresas y de los grandes proyectos. Aquí todo el mundo de alguna u otra manera tiene un amigo que dice que le puso dinero a algún proyecto en Kickstarter, pero la gran pregunta es cuánta gente realmente lo ha hecho y qué tanto hay ese apetito, ¿verdad? Obviamente está el proyecto de John Péame, que es uno de los mejores ejemplos. John Péame funciona, John Péame está arriba, pero John Péame es un proyecto en el cual básicamente la compañía, o lo que sería la estructura operacional de John Péame, se encarga de filtrar, de organizar y de estructurar los proyectos que deberían de ser exitosos. Y ellos rechazan montones de compañías, perdón, montones de causas que al final del día no son exitosas. Sí. La gran pregunta es, número uno, ¿quién es que está atrás de ese esquema de crowdfunding? ¿Es alguien que quiere hacer una compañía de crowdfunding porque es chulo y es chévere y puede funcionar? O como bien hemos hablado muchísimas veces, el público dominicano está exigiendo una herramienta para hacer crowdfunding. Y esa es la gran pregunta. Conozco media docena de personas que lo han intentado hacer. No conozco a nadie que sea exitoso levantando crowdfunding para proyectos. No lo sé. Realmente no se decide si hay alguien que realmente tenga esa fórmula que funcione. Igual qué tipo de proyectos son los que se financian con crowdfunding. ¿Dónde está esa comunidad creativa de personas que no tienen acceso a capital para llevar a cabo sus proyectos? ¿Qué es lo que hace que las grandes plataformas de crowdfunding a nivel internacional funcionen? ¿Por qué ellos no lo han hecho? O si lo están haciendo, lo hacen por plataformas internacionales. Ese es como que el gran dilema, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los casos donde la ley fintech, o mejor dicho, ese sandbox financiero pudiera ser algo bien interesante, porque básicamente es como que, bueno, vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Y eso obviamente pues va en contra de muchos de los temas de la regulación como tal, que la regulación está ahí para que no sea
hazlo a ver qué pasa, ¿verdad? Claro. Santiago, hay un tema que, así como está el ecosistema en su etapa de impulso, de arranque, hay retos transversales a todas las verticales de fintech que pudieran amenazar, poner en riesgo o inclusive eliminar la oportunidad de que este mercado se desarrolle. Uno que me llega a la mente es ciberseguridad. Yo creo que eso es algo que cada día más toma mucho más relevancia y auge. ¿Qué tan preparado crees tú que está el mercado dominicano o el sector o el ecosistema fintech dominicano de cara al tema de ciberseguridad? No solamente desde el punto de vista regulatorio, pero también de técnico. Sí, yo creo que el mundo entero se está dando cuenta, perdón, que el mundo entero se ha dado cuenta de lo vulnerable que somos del tema de la ciberseguridad. No solamente República Dominicana, o sea, oye, que le entren a un estado, en Estados Unidos, que afecten el tema de colonial, y como tú te pones a ver, realmente no se estaban llevando a cabo los protocolos que están tal cual determinados para hacerlo. O sea, que un tipo le cogieron la clave y con eso hicieron un hackeo e hicieron una pérdida de millones de personas con el tema de colonial, llama la atención. Y eso también pasa en Europa, eso pasa en Estados Unidos, está pasando en todas partes del mundo. Decía los otros días Yuval de Sapiens, no Harari, que en la pandemia, o sea, como seres humanos le buscamos la vuelta rápido al tema de la pandemia y nos fuimos digital. Y fue genial porque de alguna manera pues nos mantuvimos trabajando, dimos servicio, nos educamos, todo. Pero si no quitan el internet, ¿qué pasa? Y realmente es una amenaza muy grande. O sea, uno se pone a pensar y dice, wow, ¿te imaginas? O sea, estamos ya llegando a que los vehículos, yo ando en Uber y que de repente mi celular no funciona, de repente estoy caminando. O sea que creo que esto es una situación global, no solamente de República Dominicana. Enhorabuena por el mismo Banco Central que animó a que se trabajara bastante todo el tema de los CISOs, que son las cabezas de ciberseguridad en las empresas. Yo estoy en las empresas financieras y justamente donde el Banco Central vio que había un riesgo muy grande era en eso. O sea que definitivamente el hecho de que el país ya esté tomando las iniciativas para poder mitigar esos riesgos es una buena práctica que nos obligue a los que están en el sector financiero, en el caso de las fintech, a que justamente también se logren manejar todos esos temas. Definitivamente lo aplaudo. Y el tema de la ciberseguridad va a seguir siendo un problema. O sea, los tipos que son malos buscándole la vuelta a hacer eso, ellos no van a descansar. O sea, nosotros como humanos que estamos ya en este mundo digital, tenemos que estar constantemente reinventándonos porque aquellos también van a estar constantemente reinventando cómo complicar la situación. O sea que como vamos a mejorar nuestra calidad de vida, también tenemos que asegurarnos que esas cosas las cuidemos. Y por eso era uno de los temas de las barreras de entrada, que es intensivo en capital y todo eso que mencionaba al principio. Y es que justamente eso es horrible. Imagínate que alguien hackee un aeropuerto y que ponga un avión a decirle cualquier cosa. Eso es un desastre. Que afecten tu seguridad con tu dinero, el dinero que tú tenías, que de repente se desaparezca. Eso no debe ser. O sea, que todo eso genera miedo y caos. O sea, que creo que también hay muchos emprendimientos en el tema de ciberseguridad que están avanzando a nivel global y también aquí estoy viendo también ciertas iniciativas muy importantes. Claro que sí, no, creo que tiene mucho sentido porque eso también nos lleva de nuevo al punto de que un emprendimiento de fintech no se puede tomar a la ligera, ¿no? Nos quedan 4 minutos. Alan, quiero cerrar contigo. Muchas preguntas llegaron alrededor del tema de regulación. Yo creo que es muy difícil tratar un tema tan complejo en corto tiempo y sobre todo viéndolo como una foto sin tomar en cuenta todo el contexto. El tema regulación para el tema fintech en Dominicana. ¿Tú cómo lo ves? ¿Ha llevado buen progreso?
¿Le falta mucho? ¿Cuál es tu percepción en general del tema del capítulo regulación para fintechs en Dominicana? Yo tengo una posición con el tema de regulación que a veces no es la que mucha gente quisiera oír. La gente a veces espera que uno le diga, no, hace falta regulación para que nos dejen avanzar. Yo creo que no, yo creo que aquí hay regulación abierta y suficiente para hacer la mayoría de las cosas, porque la falta de una regulación negativa también te genera una oportunidad de hacer algo. Y yo creo que la sobreregulación, una regulación a destiempo, es tan dañina como la falta de regulación. Hay que tener mucho cuidado con empezar a pedir cosas que uno no sabe lo que quiere. Cuando empezamos a hablar de la asociación, recuerdo como en reuniones en el Banco Central hablábamos de regulación fintech y nos dijeron, hagan una lista de cuáles son las regulaciones que hacen falta y por qué con lo que hay ahora no se puede hacer. Y sabemos que hay muchísimas cosas que sí se pueden. Ahora, que hay puntos en específico que requieren ser regulados, que tienen que tener una regulación y que hay gente que quisieran poder hacerlo sin regulación, eso es otra. Ahí yo vi en el chat algunas preguntas interesantes, por ejemplo, a Jorge Díaz le tengo una información importante, no sé si conocías, pero Jorge preguntaba específicamente decía que la regulación en los temas de pagos ayudaría a que verdaderamente despegue y que el poder captar, entre comillas, a través de este tipo de soluciones iba verdaderamente a traer una competencia. Pues esa regulación ya está, en la regulación de la entidad de pago electrónico, con la modificación del reglamento de sistemas de pago. Entonces, regulación de pagos está. Creó las figuras de agregadores de pago para pasarelas, creó la figura de administradores de cajeros, de agentes de pago electrónico, de entidad de pago electrónico, creó la figura de la cuenta de pago electrónico, cosas que no estaban anteriormente. No todo necesita una regulación. Entonces, el hecho de que no haya regulación específica, el hecho de que no haya una ley fintech, quizás es una ventaja, no una desventaja, porque sacar una ley fintech a destiempo lo que puede hacer es complicar muchísimo la cosa. Entonces, más de lo que hay, yo creo que en este momento pocas cosas están frenadas. Hay otra pregunta ahí que siempre ha sido tema de debate, el tema de crowdlending. Crowdlending es un punto de una zona gris y es un tema que necesita ser regulado. Tú no puedes dejar abierto a que una persona sin ningún tipo de regulación reciba dinero de terceros, aunque no lo esté recibiendo directamente y tú digas que crowdlending es un cliente, es un inversionista que le da al que va a tomar prestado, pero lo hace a través de un punto que tiene que ofrecer una cantidad de seguridades y informaciones necesarias para que eso suceda. Entonces, claro, tiene que estar regulado. Tiene que haber un marco que le dé la seguridad al que está poniendo el dinero de que van a haber unas reglas de juego claras, que van a haber ciertos controles de ciberseguridad, de riesgo operacional, de riesgo de prevención de lavado, porque si no son muchísimos los puntos de cosas que pudieran pasar mal. ¿Qué diferencia de crowdlending desregulado versus un telex free? Entonces, es un punto de una zona muy gris que con lo que hay ahora de regulación no lo impulsa, probablemente no lo impulsa. Ahora que necesite de impulsarlo mucho más de lo que hay, esa es otra cosa. Y diferenciemos crowdfunding de crowdlending porque crowdfunding sí se hace y no hay regulación que te prohíba hacerlo como inversión. Para inversión se puede. Y el que entienda que hay el negocio tan grande en eso, pues ahí están abiertas las formas para hacerlo. De hecho, John empezó con esa vía, después se fue por una línea social, de crowdfunding social. Crowdfunding de inversión, nada prohíbe que se haga. Y de hecho, hay regulaciones específicas que te permiten hacerlo, con ciertas limitaciones, hasta X cantidad de personas, hasta X cantidad de monto. Entonces, ahí mi pregunta es, no es que si la regulación, que si no hace falta regulación, es necesaria la regulación que no tenemos.
Yo creo que el mercado hay que dejarlo que se decante un poquitico, que avance más, para no cometer el gravísimo error de regularlo antes de tiempo. Yo creo que si hay un mensaje que me queda bien en general es, hay una oportunidad tremenda. A mí personalmente me llena de orgullo ver esta etapa, llegar a esta etapa y ver cómo ha ido evolucionando todo. Cuando nosotros, yo recuerdo como cuando conversábamos de fundar a los fintech como asociación, hasta nos preguntábamos, es muy temprano, bueno, el mismo Jorge, tú fuiste parte de eso y creo de esas discusiones donde decíamos, ¿será que todavía somos muy pocos miembros? ¿Todavía vale la pena hacer una asociación? O sea, y miren qué interesante y el momento en que va llevando en general este ecosistema. Para mí ha sido un privilegio poder compartir con ustedes y poder canalizar las preguntas de los que nos escuchan, agradecerle a ustedes y obviamente al público que está conectado con nosotros, invitarles a que se acerquen a DoFintech. Una de las preguntas que vi era qué tipo de verticales hay, cuántas son. Toda esta información en nuestro website está y nosotros pues con muchísimo gusto también podemos recibir sus inquietudes y sus preguntas para que puedan integrarse aún más a este ecosistema que van haciendo y que con mucho momentum y positivo momentum va arrancando. Así que muchas gracias de parte mía, pues agradecerle a todos por su tiempo y espero poder conectar nuevamente con todos. Gracias a todos. Recordarles que nos sigan en las redes sociales a dofintech_oficial en Instagram y en Twitter y pueden entrar a nuestra página web dofintech.org. Tenemos un weekly digest, un boletín semanal donde pueden recibir noticias de estos eventos y otros que se hacen en el ecosistema fintech dominicano y regional, noticias de lo que está pasando. Así que igual les invitamos a suscribirse y a seguir atentos a nuestras redes y a otros eventos que vamos a tener también para hablar sobre emprendimiento fintech en el país y en la región. Feliz tarde y gracias a Jorge, Alan, Gianpiero y Santiago por acompañarnos hoy. Gracias a todos. Bye bye. Vamos a hacer una foto, no se vayan, una foto. Jorge, los expositores. Entonces, 1, 2 y 3. Perfecto, ya. Bye bye. Hasta luego.